Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo de América. Es un honor presentar hoy aquí a Francisco Montes, quien es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del arte virreinal americano desde una perspectiva sociológica en la que abarca diferentes temas como el mecenazgo cultural, los rituales festivos y los intercambios artísticos entre España, Italia y América. Es miembro académico del Colegio de Estudios Guadalupanos y del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Además de ello, y dentro de las labores de difusión de su investigación, también es el comisario de la exposición temporal Pintura Cuzqueña, Centro y Periferia, la cual se inaugura esta misma tarde y podrá verse abierta al público a partir de mañana 28 de noviembre hasta el 19 de abril. En el contexto de esta exposición temporal en la que es el contexto de esta exposición temporal en la que se enmarca esta conferencia Centro-Periferia, la pintura cuzqueña del Museo de América en clave expositiva. No te robo más tiempo, lo único señalar que para quien lo necesite tenemos conectados los bucles magnéticos en el canal 3 para facilitar la accesibilidad auditiva. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero dar las gracias al Museo de América y muy en particular a su director, Andrés Gutiérrez Usillo, por haberme confiado este proyecto expositivo y también por haberme invitado a participar en esta conferencia. Asimismo, como luego haré, quiero agradecer a todo el personal del museo que se ha implicado en la producción, en la difusión y también en la conservación de las piezas que veremos a continuación. También quiero decir que esta conferencia forma parte de otras más que daré en el marco de esta exposición, por lo que si veis que falta algún dato, que no he profundizado demasiado en algún aspecto, significa que va a venir a continuación en partes posteriores. En primer lugar, vamos a hablar algo del concepto, muy mínimamente, porque no voy a desglosar toda la exposición, eso lo haremos más adelante y también en las visitas guiadas que realizaremos, pero sí quiero mencionar brevemente el concepto y el origen de esta exposición. Esta exposición se enmarca en una serie de muestras temporales que el Museo de América lleva desarrollando Es una exposición que el Museo de América lleva desarrollando en los últimos años. Como ustedes sabéis y si habéis venido a verlas, se originó, o yo he escogido este marco temporal de los últimos 7 años, desde la exposición de La hija del virrey, La luz del nácar, Miguel Cabrera y Búcaros. Todas estas exposiciones tienen un hilo conductor o un marco transversal que es el contexto del virreinato de la Nueva España. Por lo tanto, cuando se me encomienda esta tarea y hablo con el director y el personal del museo para organizar esta muestra, decidimos que era apropiado, después de tantas exposiciones dirigidas al contexto novohispano, dirigir esta exposición al ámbito peruano. Y para ello, pues decidimos enfocarlo a la colección de pintura cuzqueña que posee el museo. Una colección que la conforma una treintena de cuadros, que los tenéis todos a vuestra disposición en el catálogo Ceres, todos en abierto, y que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años con nuevas adquisiciones. Esta colección está repartida tanto en las salas de exposiciones permanentes, donde podéis ver algunos de estos cuadros dispuestos en sus salas, pero la mayor parte de ella se encuentra en los fondos. En este sentido, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, llevar a cabo un estudio, un análisis de esta colección para evaluar y conocer, identificar estas pinturas, volver a revisar la catalogación que se le había hecho y seleccionar las piezas que queríamos elegir para esta exposición. De ahí pues partimos a continuación a hacer un vaciado de información. Se nos proporcionó la información interna que tiene el museo a través de sus fichas de inventario, muchas de ellas realizadas por la que fuera conservadora de este museo, Concepción García Sainz, y ahí os he puesto algunas de las fotos que no hemos incluido en la exposición, por diferentes criterios, de muchos tipos que no voy a entrar a detallar o que quizás lo haga en otra de las conferencias que hago. Pero ahí os he puesto algunas de las que hemos descartado y que no están incluidas en esta exposición. Con lo que queremos decir que de la treintena de piezas que tiene el museo, seleccionamos 18 cuadros, que son los que van a ver en la exposición y que además han sido restaurados para la ocasión por el Ministerio de Cultura. El discurso museográfico que decidimos en un primer momento, en colaboración con el investigador del Museo de Arte, Ricardo Kusunoki, que nos ayudó en un momento inicial al diseño del discurso museográfico, decidimos titularlo Centro y Periferia.
Es un concepto dual que a lo largo de la historia del arte se ha utilizado y se ha hecho muchas referencias desde el ámbito italiano, el ámbito español y también en el ámbito americano. Recientemente investigadores lo han puesto en el centro de sus estudios. Es un contexto dual que lo podemos analizar desde muchas perspectivas, es relativo, es variable, hasta qué punto, y por eso lo he interrogado, Cuzco fue el centro artístico de su área de influencia, pero fue la periferia, si lo miramos desde la perspectiva de Europa, donde se le veía como un arte menor, o hasta qué punto también el arte cuzqueño se ha mostrado dentro, y lo vamos a ver en la conferencia, de los márgenes de la historiografía del arte virreinal americano, pero también español, pero sobre todo también hoy en día como el arte cuzqueño está en el centro del mercado del arte virreinal, y hoy en día son muy cotizadas estas piezas. Por lo tanto, desde qué punto de vista veamos la escuela cuzqueña como centro o como periferia, así la podremos estudiar. Nosotros partimos de la idea de que, evidentemente, y así la historiografía y diferentes investigadores como Concha García Sáenz, Luis Eduardo Bufarden, uno de los máximos expertos de pintura cuzqueña del ámbito peruano, pues han hecho hincapié en que Cuzco fue un foco cultural y artístico y, sobre todo, una frase, y lo cito, que irradió influencias en su espacio geográfico y que también integró una serie de circuitos donde se discurrieron temas, agentes, productores, y eso, en definitiva, pues había que plantearlo. También una apreciación que les hago es que todas las imágenes que están pespunteadas en su borde son imágenes que forman parte de la exposición y por ello también he querido contar con ellas. En este caso son dos mapas del Archivo General de India, donde vemos a escala continental las rutas y los circuitos de producción artística, de agencia y de comitencia dentro del propio Virreinato del Perú, donde, como sabéis, la producción cuzqueña llegó hasta las áreas de la Audiencia de Quito, incluso a la Nueva Granada, y en el sur a los límites del Reino de Chile y del Río de la Plata, pero también en su área más cercana de influencia. Este es un mapa de la jurisdicción del Cuzco, donde vemos su obispado en el centro y los límites que tiene con otros territorios, otros núcleos en los que hubo interrelaciones, ¿no? E interdependencias, como es el Obispado de La Paz, el Obispado de Arequipa o el Obispado de Huamanga. El concepto de centro y periferia, que no queríamos tratar desde un punto jerárquico, distinguiendo ni analizando cuestiones valorativas, sino que, como vais a ver en la exposición, hemos optado por una geografía del arte en plano horizontal a la hora de analizar y materializar esas dependencias. Y aquí, bueno, os desvelo un poco la incógnita de lo que veréis a continuación en la exposición, que es la planta, el diseño, que Ángel Rocamora y su equipo tuvieron a bien mostrarnos y plantearnos, donde el eje central de la exposición es ese óvalo que va a actuar como centro u ombligo, tal y como se le denominó a Cuzco, antigua capital del Imperio Inca. El discurso museográfico se compuso de 5 secciones, que son las que vais a ver a continuación en la exposición, y a las que no voy a entrar en detalle. Como ya he dicho, entraré a detalle en otras conferencias, otras intervenciones y también en las visitas guiadas que voy a hacer. Lo que sí quería hacer en esta comunicación es abrir el abanico de esos centros y periferias y plantear diferentes aspectos sobre la historiografía o la presencia de la pintura cuzqueña en el ámbito artístico, en el ámbito cultural de la península. Y sobre todo partiendo de un primer tema, que es la presencia de pintura virreinal cuzqueña en contexto, ¿no? En la época moderna, que cuadros vinieron dentro de este fenómeno del tornaviaje, de ida y vuelta, y sobre todo analizar y plantear incógnitas sobre el por qué vino tan poca o prácticamente no existió una avenida de pintura cuzqueña frente a la cantidad de pintura novohispana que se nos llegó, partiendo de la Virgen de Guadalupe, de la que se ha hecho recientemente una exposición, y de otros cuadros como pintura de castas, retratos, y en el caso de lo cuzqueño hay un vacío. ¿A qué se debió? Y un vacío que nos lleva a el primero y uno de los escasísimos casos que tenemos documentados en el siglo XVI de pintura que sale de Cuzco, de los talleres indígenas del Cuzco, donde se envían 4 lienzos con la genealogía de los ingas, como ven ahí, que encarga el virrey Toledo para mandárselo a Felipe II, en un contexto político que ha sido tratado y analizado por algunos colegas, paños del virrey Toledo, como se denomina, que desaparecieron en el incendio del Alcázar Real, pero que gracias a las fuentes documentales sí que los conservamos. En este caso y en este flujo del tornaviaje, como ya he dicho, nos llama la atención de que existiendo una producción tan grande y tan amplia y que abarcó tantísimo territorio, ¿por qué no abarcó el territorio peninsular? La pintura cuzqueña, ¿qué se debe, ¿no? ¿Qué limitaciones hubo? ¿Qué restricciones o qué condicionantes? Eso sí, en el tornaviaje, como bien saben, procedente del Virreinato del Perú, fundamentalmente lo que llegó fue
plata labrada. Y agradezco que está presente Cristina Estera en la conferencia, que es la gran experta que existe en España sobre este tema, y a ella le debemos gran parte del conocimiento que tenemos sobre plata peruana en nuestra península. Y nosotros, dentro de estos ajuares suntuosos de plata labrada que llegaron a la península, también en la exposición hemos querido tener un hueco, un aspecto con ellos, dialogando con el arte visual, y hemos seleccionado algunas piezas que posee el Museo de América, como esta custodia de plata sobredorada, y también desde Sevilla nos ha prestado la catedral una pareja de mallas que fue enviada por un sevillano para adornar la capilla real y en honor a la devoción que él le tenía a la Virgen de los Reyes. Esas águilas bicéfalas que ahora veis en la exposición y que forman parte de este ajuar de plata labrada. En definitiva, el debate sobre la escasez de pintura cusqueña en España plantea diferentes hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de las imágenes devocionales. ¿Por qué no nos llegaron aquí imágenes a España de la Virgen del Rosario de Pomata o de la Virgen de Copacabana o otras imágenes, iconografías autóctonas o interpretaciones de vírgenes peninsulares hechas por maestros cusqueños? Y sobre todo, ¿qué devociones nos llegaron procedentes del Virreinato del Perú y en qué contexto? Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, hubo una producción europea de Santa Rosa de Lima que fue la que aceptaron por cuestiones de gusto, por cuestiones de cercanía o por otras cuestiones políticas en el contexto de Europa, ¿no?, frente a las imágenes que se fabricaban en el Perú o en Cuzco, que quedaron restringidas con otros condicionantes y otras cuestiones estéticas que también han sido analizadas por Ramón Mujica en ese área, ¿no? Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ejemplares y en la exposición vamos a mostrar algunos de ellos que nos hablan, pues, de ese fenómeno de Santa Rosa de Lima en Europa. Pero la Virgen de Copacabana, que podemos decir que era la máxima devoción del área andina, en este caso del Alto Perú, pero que también, y en la exposición lo vamos a ver, tuvo conexiones con el Cusco, en lugar de llegarnos pintura, nos llegaron estos pequeños retablos portátiles que Fernando Quiles ha estudiado y ha encontrado en inventarios. Son pequeños retablos de 2 haces, se dicen los documentos, que nos muestran a la Virgen de Copacabana en estuco, en estos trípticos, ¿no? Y nosotros hemos tenido la suerte de poder contar en la exposición con una pieza extraordinaria que procede de las Clarisas de Nájera y que fue donada por el virrey Manso a su hermana, la abadesa del monasterio. Y es quizás, yo diría, la pieza más extraordinaria de todas las que se hizo, y la vais a ver en la sala, no solo por el formato, sino por el virtuosismo de este objeto. En ese sentido, se sustituye la imagen por este tipo de objeto o souvenir que va a llegar teniendo a la Virgen de Copacabana. Pero luego también nos sorprende el por qué las autoridades políticas, los virreyes, los obispos, no los virreyes, pero en este caso los obispos que llegaron a Cuzco, los corregidores, ¿por qué no enviaban a sus localidades de origen pintura cuzqueña? ¿Por qué no traían estos cuadros? O un caso en el que va a partir, por ejemplo, nuestra exposición, el obispo Manuel de Mollinedo, que sale de la corte de Carlos II, que promueve en el Cuzco una serie de programas iconográficos de carácter político muy interesantes en los que el propio Carlos II está presente. No sabemos o no tenemos constancia de que le remitiera al propio rey una de estas imágenes. No sería de su gusto, no lo entendería, lo consideraría una provocación, no tendría cabida dentro del entendimiento, de la lógica de estas construcciones visuales que son propias de ese contexto y quizás solamente lo entendía un público, una demanda local. Nos llama la atención que este fenómeno no sucediera. O, por ejemplo, el tema de los ángeles arcabuceros, que un arzobispo de Lima en el siglo XVIII, en lugar de mandar una serie de los prestigiosos ángeles arcabuceros de la escuela cuzqueña o de la escuela alto peruana, buscara a un pintor limeño para que le hiciera esta serie mucho más acorde al sentido y al gusto estético, naturalista, europeo, occidental, que quizás caería en gracia dentro de sus devotos peninsulares. Y es la magnífica serie que tenemos en la ermita de Allende en Ezcaray, en el País Vasco. Por lo tanto, también hay cuestiones de todo tipo, ¿no? Sí, hay un caso que también está en la exposición que es excepcional dentro de esta pintura de tornaviaje que nos habla de devociones peninsulares pintadas por artistas cusqueños, que es la pintura enrollable que compró el Museo de América y que nos muestra una devoción muy particular, pero de gran arraigo en la Costa da Morte, en La Coruña. Es la Virgen Nuestra Señora del Monte Farelo, que se ha restaurado y que nosotros también hemos estudiado para la exposición y hemos identificado que era una Virgen protectora de navegantes, pero sobre todo en el contexto del cautiverio, del peligro
que todavía en el siglo XVIII se sentía y se tenía de caer cautivos a manos de los piratas berberiscos. Y ahí abajo de la pintura veis a Santiago Apóstol, otro de los patronos de Galicia, y un encuentro de intercambio de cautivos en el contexto del mar. Nosotros también para esta exposición hemos hecho una gran labor de trabajo de campo, intentando rastrear ejemplares de pinturas cuzqueñas a través de inventarios, de catálogos, de exposiciones, para ver qué podíamos hallar, pero fuera del mercado. Nosotros queríamos encontrar obras que todavía estuvieran en su contexto de iglesias, de conventos o de alguna colección particular que hubiera tenido contactos con indianos. Y hemos encontrado, y yo les digo la verdad, ejemplares que podemos contar con los dedos de la mano. Y recientemente, por ejemplo, uno de los que encontramos fue en una exposición que se hizo aquí en Madrid, precisamente, en el contexto de una beata mercedaria, y la Curia General de Padres Mercedarios de Madrid nos mostró o sacó a conocer, la exposición Estrella y Corona de Madrid, Huellas de una mujer, que fue la primavera de 2025, este cuadro cuzqueño de una Inmaculada Concepción con santos mercedarios que ellos guardan en la Curia. Y luego en Granada también localizamos, ya lo teníamos documentado de hace tiempo, en el Museo de las Concepcionistas de Granada, esta Virgen de la Leche con santos donantes que también hemos tenido la suerte de que las religiosas nos las presten y las vamos a ver en la exposición fuera del convento. Y en el centro tenemos una de las atribuciones que también hemos hecho de un icono, otra de estas vírgenes afectivas, la Virgen de Passau, que es una de las devociones que más arraigo se le tiene en la Basílica de San Juan de Dios de Granada, incluso con esas aplicaciones de plata. Hemos querido también seguir el rastro de criollos, que los hubo, que llegaron a la corte y que llegaron a la península, de todo tipo, ¿no? Autoridades, comerciantes, de todo tipo, y hemos querido ver si ellos traían estas colecciones de pintura o qué traían. Y un personaje que también ha sido estudiado por colegas de la Universidad de Granada, muy importante, o quizás el que tuvo mayor rango proveniente del contexto criollo en una autoridad peninsular, fue el arzobispo de Granada, Juan Manuel Moscoso y Peralta. Él nació en Arequipa, fue obispo de Córdoba del Tucumán, fue obispo de Cuzco, además le tocó vivir la rebelión de Túpac Amaru II y vino a la corte a rendir cuentas ante el Consejo de Indias. Salió airoso y Carlos IV lo eleva a la corte, a la mitra de Granada. Y desde allí ejerce una labor de mecenazgo artístico increíble, ¿no? Y de hecho él ya venía con esa labor porque se documenta su etapa en el Cuzco, promocionando construcciones, encargos artísticos, es decir, un hombre inquieto en el contexto de la vida cultural y también los programas de mecenazgo. Y allí, aquí desde Granada, él lleva a cabo diferentes iniciativas, propagar algunas devociones americanas, como la de Santa Rosa de Lima. Él no traía un cuadro de Santa Rosa de Lima, de Cuzco o del Perú. Él adquiere en Granada un cuadro de escuela granadina que regala a la iglesia de Vinnar. Vinnar es un pueblo que está a las afueras de Granada, donde él se construye o reforma un antiguo palacio de verano al que se le va a llamar Palacio del Cuzco. Y en ese contexto, de su corte, a las afueras de Granada, va a promover estas devociones americanas, pero de una mirada eurocéntrica. Igual que lo va a hacer con esa estampa, que encarga a Roma en 1795, que lo distinguen como un prelado del estatus que tiene ser arzobispo de Granada, y con un mapa del Cuzco en la mano, señalando que él procede de allí, pero que él ha salido airoso de esas críticas y que él ha gestionado muy bien ese contexto tan complejo. No solo eso, sino que también en la exposición hemos traído desde Granada este retrato, que tiene una comunidad de clarisas y que fue, o creemos que fue hecho en Lima a partir del grabado que él mismo o alguno de sus allegados manda a uno de los mejores retratistas limeños de la época. Por lo tanto, imagínense en el circuito de un criollo que llega a Granada, que encarga un grabado a Roma, que el grabado viaja a Lima y que el cuadro vuelve a Granada, ¿no? Lo que son la circulación del arte que hoy en día estamos estudiando y estamos investigando. Aquí tienen la imagen del retrato que vais a ver luego en la exposición. Y ya por último, para acabar este primer bloque, contextos que quedan todavía por estudiar y por ver o averiguar de dónde procede también mucha de la pintura cuzqueña que últimamente está saliendo en España al mercado del arte. Y es que hay que estudiar un periodo que es el periodo republicano, sobre todo el periodo post-independencia, cuando llegan a la península indianos, cuando retornan familias con sus ajuares, que en el caso mexicano trajeron sus cuadros, sus muebles, y también hay un contexto que hemos estudiado y que es una vía para ver qué tipo de obras llegaron durante la Guerra del Pacífico, en el siglo XIX, donde un historiador jesuita, Ricardo Capa,
que participó como soldado de dicha guerra antes de ser cura, nos dijo que algunos de los generales de la escuadra se trajeron cuadros, saquearon iglesias, y que esos cuadros deben estar repartidos por algunos de los lugares de España. Hemos hecho una incursión, por ejemplo, en el monasterio de Santa Clara de Moguer, donde vivía la familia de uno de estos almirantes, muy importante, Luis Hernández Pinzón, y creemos que en ese contexto debe haber pues alguna de estas pinturas o de estos cuadros que se trajeron en este contexto. Bueno, el siguiente punto que voy a hablar son los antecedentes historiográficos, ¿no? Cómo se ha comportado la pintura cuzqueña en el marco de las exposiciones sobre arte virreinal que se han celebrado en España, las publicaciones que se han llevado a cabo y sobre todo para notar más que la presencia, la ausencia total que ha habido de ellas, partiendo de las primeras exposiciones, por ejemplo la de 1892 del cuarto centenario, que se hizo en el Palacio, que actualmente es la Biblioteca Nacional, esa es la sala del contexto de la España postcolombina, así se llamó la sala, y reunía una serie de piezas inéditas. Bueno, ahí veis los búcaros que se han exhibido en la exposición, ahí veis también pues, las pinturas de Vicente Albán, ahí tenéis también pues, otros cuadros que identificáis perfectamente, y ahí se exhibió la serie de castas peruanas que el virrey Amat envió a Carlos III y que fueron al Real Gabinete de Historia Natural y que posteriormente, bueno, o en la actualidad, se conservan en el Museo Nacional de Antropología. Nosotros, uno de estos cuadros, que también lo vais a ver en la exposición, lo hemos traído para contextualizar la sociedad cuzqueña, y aunque sea limeño, pero nos lo identifica como español, entre comillas, India civilizada, ¿no? India serrana o civilizada, ¿no? Como proveniendo de esta zona de la Sierra Andina, frente a lo que podrían ser, y vuelvo a entrecomillar, indios salvajes, ¿no? Bueno, la siguiente exposición, bueno, no hay que decir que de la pintura cuzqueña ni rastro, ni mencionar Cuzco en esa exposición. La exposición iberoamericana igualmente, el pabellón del Perú, no sé si han estado en Sevilla, uno de los pabellones más espectaculares, las colecciones que contuvo, ¿no? De arqueología, de industria, de minería, pero en este caso quedó evidenciado la ausencia completa de una sección de bellas artes. Incluso el presidente de Perú, Augusto Leguía, a su ministro de Asuntos Exteriores le dice: he podido darme cuenta de que en la sección histórica y artística se ha omitido la exhibición de cuanto significa un exponente de las más altas manifestaciones de la pintura y las culturas nacionales, que corresponden a la época colonial y señaladamente a la republicana. No hubo colecciones de artes plásticas, se omitió por completo, ¿no? Un vacío. Y para resarcir o restituir ese esplendor del arte virreinal que España, ¿no? Y vuelvo otra vez a entrecomillar, dio a sus Indias, se hizo en 1930 una exposición en Madrid donde una serie de nobles, ¿no se escucha? Donde una serie de nobles, de aristócratas y también pues, con colecciones estatales sumaron una muy importante colección que tuvo pues, un estudio prologado por José Gabriel Navarro, y donde él decía, en ese catálogo, dice: poco se conoce en Europa la pintura de la América colonial, casi nada aún más. Sobre ella se dicen verdaderas herejías, o se pontifica sin conocimiento de causa. Y lo peor es que lo hacen a veces críticos e historiadores de nota, con lo cual lo único que se saca es la desviación del criterio público. Eso lo asegura él, pero es que luego pasa a afirmar que en América solo existen 3 escuelas: México, Quito y Bogotá, nada más, acusando a otros de desconocimiento. Por lo tanto, en esta exposición, Cuzco o la pintura cuzqueña pasó completamente desapercibida. Eso sí, se hicieron menciones a la escultura, pero el vacío de la pintura fue muy importante. En cuanto a publicaciones en España, pues la primera que tenemos que menciona la pintura cuzqueña es la que hace el padre Ricardo Capa, en todos sus volúmenes, 19 en total, sobre sus estudios críticos acerca de la dominación española en América. Hay un tomo dedicado a las bellas artes y él, sin ningún tipo de bibliografía publicada hasta el momento de estudios específicos, toma testimonio y recoge testimonios, opiniones sobre, y aquí sí él llama la atención de la importancia, y dice incluso que hay cuadros, dice en el Cuzco ha habido hombres bastante capaces, y aún existen cuadros del siglo XVIII que por su gran sentimiento satisfacen tanto al corazón, ¿no? Hace algunas precisiones, pero totalmente subjetivas, emotivas. Eso sí, la primera historia del arte hispanoamericano que se publica en España, y por un investigador español, es en el año 1925, por Miguel Solá. Ahí tienen, bueno, la portada del libro, y él lo que hace es compendiar estudios que ya se habían publicado en el contexto americano, ¿no? ¿Y cuál es el estudio que él, y vuelvo a entrecomillar, copia literalmente la primera historia de pintura colonial cuzqueña que se publicó en 1928 por Felipe Cosío del Pomar? Descaradamente toma las mismas ideas, las mismas divisiones,
lo traslada a su obra sobre historia del arte hispanoamericano. Y aquí, porque no me puedo detener por el tiempo, les he puesto un mosaico de la producción española sobre arte virreinal que se ha ido haciendo pues, en el contexto de los años 70 y 90, donde todos estos autores, a partir del año 82, tuvieron como referente el manual, el volumen, por antonomasia en la época, que fue la magna obra de José de Mesa y Teresa Gisbert sobre historia de la pintura cuzqueña. Son, en su mayoría, obras de carácter enciclopédico, donde se le dedicaba un muy breve capítulo a la pintura cuzqueña, priorizaba sobre todo la arquitectura y en cierta medida, muy condicionado, yo creo que por don Diego Angulo, que en todo momento promovió los estudios sobre arquitectura frente a los de otras artes plásticas, y el caso de la pintura quedaba muy denostada, y prácticamente en todas las enciclopedias se repetían las mismas ideas. Un enfoque totalmente positivista, formalista, describiendo pequeñas biografías de sus principales figuras, destacando las obras, pero para en ningún modo entrar a cuestiones de otra índole. Quien sí lo hizo, y ya en la década de los años 90, fue Santiago Sebastián, con su libro también de referencia, El barroco iberoamericano, mensaje iconográfico, donde atendió desde una perspectiva iconológica y con otro sentido todas estas pinturas. Y por supuesto destacar la labor que hicieron Concepción García y Pedro Pérez Azu en el volumen colectivo del año 95 de Cátedra, donde ellos también se abrieron a nuevas perspectivas en torno a la pintura cuzqueña, ¿no? Y sus reflexiones ampliaron más allá a otros métodos, ¿no? de otra índole. Y en ese sentido, pues, como dice el propio, como se dice en este propio libro, lo que se quería era ir más allá de las formas y lo que había era contribuir con las ideas y determinar el contexto específico del imaginario barroco, ¿no? Y planteando temas de mucha índole. Bueno, esto sería un poco el mosaico historiográfico. El mosaico expositivo. ¿Cuándo se lleva a cabo en España por primera vez una exposición monográfica sobre pintura cuzqueña? Pues se va a realizar en el año 1982, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Se hace una selección de cuadros, de una veintena de cuadros, que procedieron todos del Museo Histórico Regional del Cuzco. Se trajeron, se expusieron aquí en Madrid y hubo dos los únicos que procedieron de una colección particular madrileña. Dos cuadros que afortunadamente fueron a parar a los fondos del Museo de América de Madrid. Y uno de ellos es el que vais a ver de la pareja, uno está en sala y el otro es este que vais a ver en la exposición, esta Sagrada Familia, que también hemos estudiado y hemos contextualizado con la estampa de Jerónimo Sbieri, que es en el que se basa dicha composición. En este caso hubo un pequeño prólogo, unas palabras preliminares de un profesor peruano, Silvio de Ferrari, donde hablaba sobre la importancia, ¿no? Y decía, la importancia actual de estas escuelas indígenas, su valoración artística y la voracidad demostrada en los mercados del arte, su contenido, nos muestran claramente que entre todas ellas, la escuela cuzqueña se encuentra entre las más valiosamente artísticas y auténticas del periodo virreinal. Incluso llega a decir que debido a su carácter genuinamente mestizo, su aceptación es universal, definiendo que es un renglón fundamental en la historia de la pintura iberoamericana. Por lo tanto, esas palabras pues, también sirvieron en cierta medida pues, para revalorizar. Y el Museo de América, y como hemos dicho en nuestra conferencia, la pintura cuzqueña en clave expositiva, ¿cuándo es la primera vez que el Museo de América expone su colección? Pues en una exposición temporal, o más que temporal, permanente, mientras se inició un proceso de obras y reforma de toda la colección del museo, que se habilitó y donde Concepción García Sainz hizo una selección de piezas y nos planteó este catálogo, folleto catálogo con un estudio muy actualizado en cuanto a las ideas y la manera en la que ella distribuyó los contenidos de todas estas obras. Y ahí, bueno, les he traído unas fotografías en blanco y negro de este catálogo donde por primera vez también se mostraron algunos de los fondos de pintura cuzqueña que tiene el museo. Ella renovó también la visión sobre la pintura y nos planteó temas transversales sobre las materialidades de las obras, los agentes sociales, las cuestiones también de género, las cuestiones étnicas, ¿no? Ella, sin duda alguna, y yo evidentemente hoy le voy a dedicar varios homenajes porque creo que es merecedora de ella, ella fue una visionaria en este contexto y nos trajo a la historiografía del arte virreinal nuevas perspectivas y nuevas visiones. Y luego, también en España, tenemos, no solo el Museo de América tiene pintura cuzqueña, igual algún que otro museo la tiene escondida y no la hemos encontrado, pero de la que sí sabemos es del fondo que le llegó en la década de los años 70, procedente de una adquisición del Estado,
al Museo de Salamanca, una colección que ingresó en 1975 y que Antonio Casaseca, catedrático de Historia del Arte, pues dio a conocer en 1989 en este pequeño folleto catálogo donde pues hablaba y sobre todo ponía en valor esta adquisición, ¿no? Él mismo criticaba, ¿no? Sus palabras introductorias, criticaba que el conjunto había pasado desapercibido y no se encontraba reseñado en ningún tipo de publicación, ¿no? Y decía: el escaso o nulo aprecio hacia la pintura colonial y más aún hacia las escuelas sudamericanas y hacia los estilos mestizos, que no pocas veces suelen aparecer etiquetados como anónimos populares, término no exento de cierta carga peyorativa, cuando lo que enmascara en el fondo es el profundo desconocimiento que tenemos en algunas esferas de aquello que no está en nuestra área de intereses más directos. Él documentó y catalogó toda esta serie de 8 cuadros como escuela cuzqueña del siglo XVIII y bueno, desde los estudios y perspectivas y técnicas que hoy en día tenemos, creemos que es necesario pues revisar de nuevo esta catalogación, hacer unos análisis de esta colección de 8 arcángeles, 8 ángeles arcabuceros que posee el Museo de Salamanca de escuela cuzqueña adquiridos por el Estado. Y ya para ir acabando, pues la última parte que voy a analizar son los tiempos más recientes, ¿no? Los últimos 30 años también, cómo se ha ido comportando la pintura cuzqueña en el contexto expositivo español. Y hay un salto cualitativo y cuantitativo a partir de la década de los años 90. Partimos de la Exposición Universal de 1992, todo lo que conllevó pues, la conmemoración del 5º centenario, y hubo un pabellón de la Exposición de 1992, yo diría que fue el único que apostó por la exhibición de pintura virreinal americana. Ni México, ni Perú, ni los pabellones de otras partes del continente americano mostraron piezas de época virreinal, muy escasas, pero sí fue el pabellón de la Santa Sede el que organizó una magna muestra titulada La Iglesia en América, Evangelización y Cultura, donde pues, apostó por exhibir una parte muy importante y rica de nuestro patrimonio virreinal, seleccionando piezas que antes nunca se habían visto. Y en el contexto cuzqueño trajo algunos cuadros procedentes del Perú, exhibió por primera vez el retablo de Nájera, que les he puesto, y también expuso una colección de pintura peruana virreinal que se conserva y que ha estudiado mi colega Ana Ruiz en el Museo de la Basílica de San Juan de Dios de Granada. Cuadros que le mandaron a los padres hospitalarios otras casas del Perú para integrar ese museo que se hizo también a mediados del siglo pasado. Y entre otros, pues tenéis esa Asunción, que es uno de los cuadros más destacados de esta colección virreinal del Hospital de San Juan de Dios, que fue expuesto y hoy en día se encuentra allí en Granada, ¿no? Y luego en el año 96, esta sería la segunda muestra, que hubo temática de pintura cuzqueña en España. Sevilla recibió, gracias a la Unión Latina y a la Fundación del Monte, un depósito para una muestra temporal que fue la serie completa de pinturas del Corpus Christi de Cuzco que fueron restauradas e hicieron un tour por Europa. Y en este caso Sevilla, en el año 1996, expuso la serie, Luis Eduardo Buffarden se encargó de catalogarla y de también estudiarla dentro de este impreso que se hizo. Bueno, ya como le he dicho, un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? A partir de las exposiciones conmemorativas que se hicieron. Por ejemplo, consideramos que la primera apuesta seria en todos los sentidos y de envergadura de arte virreinal que se hizo en España fue la exposición de los siglos de oro en los virreinatos de América, donde se trajeron obras de diferentes museos y acervos virreinal americanos, donde se hizo un catálogo con estudios de los expertos más importantes y cuya sede fue este museo, el Museo de América. Mismo museo que en la misma fecha mostró la tercera muestra que se ha hecho en España sobre pintura virreinal cuzqueña, que es esta que estáis viendo ahí, que se trajo gracias a la colaboración de Cajasur, la entidad cordobesa ya desaparecida. Primero pasó por Sevilla, luego pasó por Córdoba y recabó aquí en el Museo de América y se expuso en sus claustros. Todo eran fondos procedentes de Perú, la mayoría integrados por un coleccionista particular, y que bueno, se estudiaron en un catálogo que se editó también con algunos de esos estudios. Y luego aquí también pues, le he hecho algunos repasos expositivos de las grandes muestras que a comienzos del siglo XXI llevó a cabo SEACEX. Perú indígena virreinal, Iberoamérica mestiza, una exposición con un importante fondo de obras que el Museo de América llevó a Bogotá, en esta exposición titulada Un arte nuevo para el nuevo mundo, donde se expusieron, como ven ahí punteado, algunas de las obras que vais a ver aquí, y donde sobre todo, bueno,
la importancia de las piezas en todos los sentidos que se trajeron, ¿no? La importancia artística, histórica, ¿no? Y simbólica, y todas ellas, y yo esto lo quiero matizar, procedentes de instituciones peruanas, del Museo Pedro de Osma, instituciones cuzqueñas, colecciones privadas. Fue muy escasa o prácticamente nula la participación de los fondos que existen aquí. Por ejemplo, en Iberoamérica Mestiza, el Museo de América prestó 2 de sus obras, que también vamos a ver ahora, el Cristo de los Temblores y el Aje al Cabucero. Y ya para ir acabando este repaso y acercándonos a la última década, pues otras exposiciones o proyectos que han combinado investigación, difusión, divulgación científica, se han invitado a reconocidos historiadores del arte de Estados Unidos, del mundo hispanoamericano, pero también españoles. Me imagino que todos recordaréis el magno proyecto Pintura de los Reinos, que hubo y que se celebró en el Palacio Real y el Museo del Prado, que no solo nos dio un catálogo, sino una serie de tomos con estudios muy importantes. Recientemente el volumen coordinado por Luis Alena Alcalá y Jonas Zabrao sobre pintura en Hispanoamérica, donde Luis Eduardo Bufarde vuelve a acercarnos, ¿no?, con una visión renovada y actualizada sobre la pintura cuzqueña, que además coincidió con, digamos que es la retrospectiva más importante que se ha hecho de pintura cuzqueña hasta el momento en Lima, comisariada por Ricardo Kusunoki y Luis Eduardo Bufarde en el año 2016, que ha sido también un referente para todos los que estudiamos este tema, ¿no?, con aportes de Gabriela Siracusano, Tom Cummings y otros expertos norteamericanos. Y también en el 2017, y tuve la suerte de participar de este proyecto de investigación coordinado por Rafael López Guzmán, titulado Patrimonio Artístico y Relaciones Culturales entre Andalucía y América del Sur, donde realizamos pues una exposición virtual con diferentes piezas de patrimonio virreinal peruano, vinculado también pues con la historia del Perú, y también editamos un libro sobre religiosidad andaluza en América, donde analizamos numerosas pinturas cuzqueñas que tenían algún tipo de vínculo con temas devocionales andaluzas. Y ya para ir acabando, mostrarle también, y ya vamos entrando en otro tema, los interesantísimos últimos años, donde se ha activado el mercado del arte, y tengo que decir que en España no ha habido, o no sabemos hasta el momento, que haya existido un coleccionismo privado de arte virreinal. Y si lo existe, está oculto. El único que salió a relucir fue la colección que se expuso privada en Caja Burgos, en el catálogo titulado Visiones de América, que ahí ven pues, que contenía numerosos ejemplares de pintura, de escultura, de materiales procedentes de esta colección privada, y entre ellos, aquí tengo el nombre, Francisco Martos, no quiero equivocarme, y entre ellos expuso esta serie fantástica de retratos de la genealogía de los incas, además una de las series que está contextualizada en el siglo XIX, cuando también se produjo en época republicana. Serie que, junto a otras piezas de dicha colección, en los últimos años están saliendo al mercado de arte, como podéis ver ahí, a un precio bastante asequible para aquel o aquella que quiera comprarla. Y también sabéis vosotros que el Museo del Prado en los últimos años ha hecho una apuesta por el arte virreinal americano. Nos trajo este cuadro, que ahora mismo también lo tenemos, bueno, perdón, no lo tenemos ahora mismo, lo hemos tenido en varias exposiciones en Madrid, el cuadro de la unión del matrimonio de la familia Loyola Borja con diferentes princesas de la dinastía incaica, y estuvo en depósito en el año 2019 gracias a un préstamo de la Fundación Pedro de Osma. En Tornaviaje fue muy escasa, prácticamente nula, la presencia de pintura cuzqueña, pero sí tuvimos a Ricardo Kusunoki, pues, que nos dio una conferencia sobre este tema. Y ya unas breves reflexiones sobre el mercado del arte. Todo esto, toda esta explosión, ¿no?, de exposiciones, de arte virreinal en España, ha desatado también al mercado. Y de repente han empezado a emerger obras, ¿no?, pinturas de diferentes escuelas, de escuela novohispana y también de escuela cuzqueña, peruana, que han aparecido en diferentes casas de subastas de propiedad particular, y que ha dado la oportunidad para que el Estado intervenga y haya comprado alguna de estas piezas y la haya incorporado a los fondos del Museo de América. Aquí veis en la parte derecha de la pantalla algunas de las recientes adquisiciones que vais a ver expuestas por primera vez en la exposición, y luego también recientemente el Museo de Badajoz ha comprado un cuadro atribuido a Basilio de Santa Cruz Pumacayá, uno de los pintores más importantes del último tercio del XVII, y le ha dedicado, creo, y no me equivoco, que es el único museo regional de España que le ha dedicado un área al arte virreinal americano. No existe ningún museo, ni en Andalucía, ni en el
que tengan una sección específica, y creo que eso es necesario decirlo, ¿no? El hecho de que, bueno, este museo haya apostado y ponga en valor el patrimonio virreinal y sobre todo por el contexto. Ha habido piezas que también dentro del mercado legal del comercio de obras de arte han salido de España y están actualmente en colecciones particulares, americanas y también en museos de los Estados Unidos. Recientemente, la Thomas Foundation, entidad colaboradora con la exposición, a la que le quiero agradecer y luego le agradeceré la estrecha colaboración que ha tenido con nosotros, adquirió en el mercado español este cuadro fantástico de la procesión de la Virgen de la Merced de Quito, que yo, y lo siento si me lo atribuyo el hallazgo, descubrí en una casa sevillana, donde probablemente llegó a través de algún peruano que residió en Sevilla y que llegó en algún contexto académico, contexto particular. Y luego este otro cuadro que actualmente está en el LACMA, que está más vinculado con la escuela alto peruana, pero que es un tema cuzqueño, porque se gesta esa iconografía allí, que también salió, como ven, estos son datos publicados por la página web del museo, de una colección particular madrileña que lo tuvo en la década de los años 60. Pero esto también ha desatado una locura en el mercado del arte, ¿no? Disculpad que se ha cortado por el formato del PDF esta noticia, ¿no?, de una sorpresa que en el año 2016 dio este cuadro de la Virgen Niña Hilandera, que dice: la sorpresa de la licitación, Ars Magazine llegó, como parece previsible, con un lote que mira a Latinoamérica. Esta vez no fue México, sino los coleccionistas de la escuela cuzqueña del siglo XVIII, para más señas, y de los apenas 800 euros iniciales por la Virgen Niña Hilandera, que no ofrecía en absoluto un buen estado de conservación, las pujas online se multiplicaron hasta adjudicarlo en 7.000 euros. Este cuadro que están viendo ahí, ¿no? Pero sobre todo, si googlean pintura cuzqueña, subastas, Mercado España, les aparece un variopinto elenco de pinturas donde se incluye todo. Pumacayao, con souvenirs que se traen de Cuzco. Es una mezcla que ha contribuido a banalizar la pintura cuzqueña, fruto del desconocimiento, fruto de este mercado, ¿no?, voraz, que a falta de estudios, de mayor precisión, incluye todo dentro de un mismo género y de una misma época. Todo es barroco, siglo XVIII cuzqueño, y a través de ahí empieza todos los movimientos de especulación que existen actualmente dentro del mercado virreinal, y la pintura cuzqueña, desgraciadamente, es parte de la misma, cosa que ha impedido en cierta medida también a saber distinguir, ¿no?, de una y otra, pero sobre todo, y no queremos tampoco con ello juzgar, que todavía en Cuzco se sigue haciendo una producción de pintura cuzqueña, y es verdad que son copias o réplicas de la pintura cuzqueña que se hizo en época del barroco y tienen toda la validez que se le puedan llegar a dar, ¿no? Y esta pintura también ha llegado a nuestro ámbito más cercano. Rara es la feria de artesanía donde no encontramos algunos de estos cuadros que son tan decorativos, ¿no? Son, entre comillas, exóticos. Visten también los dormitorios de las casas y, sobre todo, estos ángeles arcabuceros que, como decían, si la Virgen de Guadalupe es icono pop, estos ángeles también son igual iconos pop, porque es un objeto que algunas veces incluso está codiciado, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, una foto de un hotel en Sevilla, donde queda perfectamente para decorar los pasillos de los hoteles, ¿no? Entonces es verdad que en esta medida, esta propagación, esta difusión, esta mercantilización ha ido en detrimento de un conocimiento y de una valoración de la pintura cuzqueña o neocuzqueña, como he llamado ahí, que pues hoy en día queremos celebrar y queremos compartir con esta exposición. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes.